Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto para mí saludarles en el dulce nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más emitiendo el programa Así dice la Biblia de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela en Quinta Crespo, Caracas. Hoy, como siempre, nuestro hermano Carlos Flores con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Dios le diga, hermano Ricardo, estamos contentos de estar nuevamente con ustedes, disfrutando de nuestro programa y su programa Así dice la Biblia, oportunidades que nos brinda nuestro Señor para compartir de la palabra de Dios y sobre todas las cosas estar al mismo sentir, que es estar delante de su presencia, en un ejercicio tan particular como hablar de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Amén, amén. Siempre pues me gusta recordar nuestro verso lema: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos tomado como una necesidad el escudriñar la palabra de Dios, y en estos tiempos que estamos viviendo tan peligrosos, pues creo que la palabra de Dios tiene respuesta para muchas cosas que la humanidad no logra comprender. Y estamos pues haciendo este segundo programa ya en esta segunda temporada, hablando sobre los ejercicios espirituales del cristiano. Hablábamos en el programa anterior sobre la oración, ¿no? Hablábamos un poquito de qué trata esto de la oración. Y bueno, habíamos quedado que estábamos hablando, o vamos a hablar en el programa de hoy, sobre ya la aplicación de la oración como tal, la metodología o la forma en la que uno debe orar. O sea, si escuchamos la definición clásica o más resumida de la oración, pues siempre se acostumbra uno a escuchar hablar con Dios, ¿no? Y explicamos el programa anterior que bueno, que no solamente eso, sino que hay otros aspectos que son sumamente importantes escudriñar. Así que yo le invito, si usted no pudo ver el programa anterior, allí está en nuestras cuentas de YouTube y de Facebook, para que usted lo pueda ver cuando así lo desee. Así que bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Sé que todos de alguna u otra manera oramos en la mañana, al comer, y creo que cada uno de nosotros ha tenido pues momentos, digamos, buenos o no tan buenos de orar. A veces descuidamos la forma de orar y lo tomamos más como un hábito, como una costumbre, y tenemos pues que tratar de escudriñar la Biblia sobre qué dice realmente la Biblia sobre la oración. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que había personas orando, y realmente para Dios es importante la oración, ¿cierto, hermano Carlos? Correctamente, de hecho, como decía hermano Ricardo, tal vez la definición literal de la oración es hablar con Dios, pero es bueno afirmar, y lo afirmábamos, que no es solamente hablar con Dios, porque debe haber una manera de cómo se habla con Dios, ¿no? Yo creo que si estamos hablando con nuestro Creador, con el Dios Todopoderoso, existe una manera de cómo hablar con Dios, ¿no? Así como usted tiene una manera de hablar con su esposa, con sus hijos, con su pastor, existe una manera. Tal vez no existe una metodología, pero existe un orden, ¿no? Y ese orden, al Señor le encanta el orden y el Señor no escapa, inclusive cuando nos enseñó acerca de orar, que existe una manera de cómo de orarse con Él. Usted no puede orar con una persona de una manera grotesca, porque bueno, eso es una manera. Personas que se expresan de una manera grotesca y están hablando, están conversando y les gusta alzar la voz. Al Señor no le gusta eso, por eso es que la oración va mucho más de la mera frase de decir hablar con Dios, pero tú no hablas con Dios como hablas con cualquier persona. Puedes hablar, como dice en argot popular, gritado, pero no con el Señor no se habla así. Entonces existe una manera clara que nos muestra la palabra de Dios de cómo debemos orar, ¿no? Claro, yo creo que el respeto, ¿no? Y saber a quién se está dirigiendo uno cuando ora es muy importante. Muchas personas toman la oración como algo muy a la ligera. A veces hasta se bromea con la oración a la hora de comer y de muchas cosas, y se subestima cuán importante es prepararnos para orar. Correcto. Creo que en primer lugar pues el respeto, y de allí viene la acción de gracias cuando uno ora, ¿no? Cuando uno estudia el Padre Nuestro y se ve que hay una adoración, que hay una alabanza en la forma en la que se debe orar, pues nos hace ver en primer lugar que debemos ser reverentes para orar. Es decir, recordar que estamos hablando con el Creador del cielo y de la tierra, recordar que hablamos con el que nos hizo conforme a su misericordia, que nos conoce, que sabe nuestra condición
y sabe pues capaz en algún momento estaremos desesperados o angustiados o tristes o molestos, pero sin importar cómo nos sintamos, creo que podemos partir de que debe haber respeto para hablar con Dios, porque sí, yo creo que a nadie le gusta que le irrespeten cuando hablamos, ¿verdad? Si uno va a un sitio y lo tratan mal, uno inmediatamente reclama: ¿por qué me tratan así? No vengo más para acá, llámese restaurante o tienda o lo que sea. Y creo que nosotros debemos aprender sobre este aspecto tan importante como es tener esa reverencia cuando estamos hablando con nuestro Dios. De hecho, la semana pasada conversamos acerca del Padre Nuestro, ¿no? Oración tan famosa por todo la sociedad cristiana, ¿no? Alguna parte de esa sociedad en pseudo religiones, pues lo toman de manera muy literal como un rezo, ¿no? Pero el Padre Nuestro va mucho más allá de eso. La semana pasada, cuando hablamos al respecto de la oración, sabíamos y entendíamos de que, bueno, que se encontraba en dos contextos de la palabra de Dios, y aprendíamos de que, y conocimos de quién fue ese discípulo que le preguntó al Señor: enséñanos a orar, ¿no? Mateo tenía esa connotación en su vida de que él veía al Señor orar, veía que tal vez el Señor se iba alejado a orar, pero él tenía esa duda, ¿no? Y bueno, y él salió de esa duda, ¿no? Y qué mejor preguntarle al mismo: Señor, enséñanos a orar. Porque bueno, hay maneras de que sus discípulos, habían discípulos de Jesús que habían sido discípulos de Juan, los enseñó, ¿no? No sé cuál era la metodología que tenía Juan o le habrá enseñado a esos discípulos, ¿no? Pero el Señor comenzó a explicarles de una manera muy, muy precisa, ¿no? A través de una simple oración, con una metodología de esa oración, ¿no? Y como tú hablabas, esa metodología va mucho más allá de ese proceso, ¿no? Tal vez el Señor lo pudo resumir en 4 o 5 versículos, pero cuando observamos, eso aparece en el libro de Lucas capítulo 11, pero cuando tú, por ejemplo, tomas la escritura y la palabra del Señor y comienzas a visualizar otros contextos, encontramos, por ejemplo, de que el Señor dio un contexto del Padre Nuestro y lo definió de esa manera, pero cuando tú estudias, por ejemplo, la oración de Nehemías en el capítulo 1, vas a observar que es la misma metodología que usó el Señor en el Padre Nuestro. Cuando tú observas la oración de Daniel, vas a observar que también es la misma oración. Es decir, existe una metodología en ese proceso en el cual tal vez muchas personas piensan: bueno, el Señor Jesús nos enseñó una metodología, pero otros hombres como Nehemías y como Daniel usaban esa metodología, porque bueno, el Señor había puesto en ellos ese deseo y esa intención de esa metodología, en el cual esas oraciones lógicamente llegaron al corazón del Señor. Amén, amén. ¿No? Y muy cierto eso que dices, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, ¿no? Y cuando uno estudia, y si uno le buscara como una cronología, ¿será que Nehemías y Daniel tuvieron el mismo maestro de oración, qué sé yo? Sabemos que fueron tiempos distintos, pero hablaban al mismo Dios. Cuando Salomón dedicó el templo también hablaba al mismo Dios, ¿no? Y eran oraciones que quedaron plasmadas en la palabra de Dios, y se ve, para mí es tan impresionante, ¿no? El nivel de detalle en el diálogo, ¿no? En el que ellos de su corazón sacan esas palabras tan impresionantes. Y yo creo, hermano Carlos, y bueno, los que nos están viendo, que también con la oración hay como paradigmas o mitos, ¿no? Y uno que me llama la atención es que cuando uno está en la iglesia, evidentemente uno ora, ¿no? Y a veces uno que está a veces en el altar, mira a la gente, ¿no? Cómo ellos hacen oración, pero yo creo que una cosa es orar y otra cosa es tener una vida de oración, porque están los frutos, ¿no? Está el resultado de las personas cuando logran tener una vida de oración, y Jesús fue ejemplo de eso, porque siendo Dios manifestado en carne, era una persona que oraba y oraba mucho, ¿no? Y para llegar al punto de decir, ¿no? Cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán, creo que nos deja como una responsabilidad, no solamente el hacer los milagros y hacer las sanidades, sino que para dejarse usar por Dios tenemos que orar, porque el cristiano que no se mete en oración realmente
no va a tener, pienso yo, pues el respaldo de Dios en lo que haga. Sí, eso es, Ricardo, producto de los talentos. Todos los hombres, el Señor nos dotó de talentos, ¿no? Y cuando hacemos, tal vez no sea la palabra alardes de los talentos, sino usamos más los talentos de que la unción que el Señor nos ha dado, empezamos a menguar en cómo nosotros hemos conseguido la unción del Señor a través de la oración, a través del el suplicar, a través del clamar. Y siempre la oración tiene un contexto en el cual, a pesar de que existe un deseo para la oración, porque Mateo cuando expresó acerca de la oración, enséñanos a orar, él tenía un deseo. Si tú no quieres aprender algo, no lo vas a querer aprender. Si tú me dices cosas, por ejemplo, a mí no soy muy diestro para dibujar, nunca me ha gustado el poder dibujar, soy un pésimo tal vez como dibujar. Cuando pequeño intentaron meterme en una escuela de artes plásticas, pero eso no iba conmigo, ¿no? Entonces me sentía frustrado. Entonces cuando tú no tienes el deseo de hacer algo, lógicamente no lo vas a hacer. Así, Mateo tenía un deseo de aprender a orar, de meterse en la oración, de que él veía que lo que el Señor recibía salía diferente de la oración. Si una persona no siente ese deseo, puede estar en la iglesia y no va a sentir el deseo. Y la semana pasada, cuando hablamos al respecto, observamos eso, ¿no? Habían 12 discípulos, pero uno solo tuvo la necesidad, tuvo el deseo de preguntar al Señor, enséñanos a orar. Y él aprovechó esa oportunidad. Tal vez los otros les daba miedo preguntarle o lo que fuera en su momento, pero ellos en su momento decidieron de una manera tal vez absurda no preguntarle. Mateo no le importó. Una de las cosas que dentro de ese proceso de metodología, Ricardo, hacer unas comparaciones, ¿no? Si vemos en Lucas 11, me puedes ayudar en Lucas 11, para que veamos los contextos, lo que decíamos que el Señor fue bastante preciso cuando comenzó a hacer ese diálogo con Mateo y con los otros discípulos acerca de la oración y comenzamos a comparar cómo Nehemías oró en su momento, pero previo a la oración de Nehemías había un deseo de Nehemías, lógicamente, pues, que estaba aturdido por cómo estaban pasando las cosas después del destierro que había pasado en aquel momento de Jerusalén y todo el proceso de destrucción que había vivido los judíos o la tribu de Judá en su momento, y se sentía acongojado, ¿no? Y fue un dolor lo que lo llevó a él con ese deseo ardiente de dedicar unos momentos de su vida y de llevar esa oración, no solamente por él, sino por el pueblo. Y cuando el Señor comienza el Padre Nuestro en oración, si me puedes ayudar, el primer versículo, ¿cómo lo dice? Ok, en el nombre de Jesús, Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Observemos, ¿no? Él primero estaba orando, ¿no? Una condición que llevó a Mateo a preguntar eso, ¿no? Y dice la Biblia, estaba en un sitio orando. Usted y yo cuando oramos siempre buscamos el mejor lugar para orar, no el peor lugar para orar. Claro. Porque la oración lleva un tema de concentración. Tal vez la nueva era lo lleva en el contexto de un proceso de meditación, ¿no? Pero nosotros no meditamos, nosotros oramos. Pero inclusive, a pesar que cuando tú llamas al proceso de meditación, nosotros necesitamos estar en contacto con el Señor. Debemos concentrarnos. El Señor decía, mira, cierra la puerta, entra a tu aposento y habla con tu Padre. Entonces, hay un proceso en el cual tú vas a un sitio especial, en el cual tú, como toda persona, cuando la invitas, mira, necesito ahora conversar contigo, nos tomamos un café, van a un lugar, tú necesitas buscar ese sitio en el cual tú tengas un contacto presente con el Señor. Es cierto que decía, bueno, el apóstol Pablo, yo deseo que los hombres oren en todo lugar y en todo momento, pero hay una oración muy íntima con el Señor y Mateo observaba que el Señor buscaba esos sitios. Y cuando nosotros buscamos en la palabra del Señor, el Señor siempre buscaba sitios altos, montes altos en donde Él iba a un lugar específico a orar. Nehemías dice de que él en el versículo 1 del capítulo 1 ya había escuchado lo que había pasado en Jerusalén en su momento. Dice, cuando oí estas palabras, versículo 4 del capítulo 1,
Cuando oí estas palabras me sentí, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Nehemías debía tener un lugar especial en el cual solamente dice que él se sentó, ¿no? Pero bueno, no se sentaría en cualquier lugar. Y yo creo que él se sentó en un lugar específico para tal vez llorar y orar. Porque él no podía presentarse triste, por ejemplo, delante del rey. Él era, en su momento, el copero. Él entregaba el vino al rey en ese lugar en el cual estaba, en Babilonia. Pero observemos de que cuando en el versículo 5 él comienza a hacer la oración, dice algo que me asombra, que es exactamente igual. Jesús comenzó Padre Nuestro y el Señor comienza a exaltar, ¿cierto, Ricardo? Exacto. Versículo 5 del capítulo 1 de Nehemías dice, y dije, te ruego Jehová, y comienza, Dios de los cielos, fuente grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él comenzó en un versículo a exaltar el nombre del Señor. El primer paso en la oración es, usted debe exaltar al Señor. Usted debe adorar al Señor. Usted no puede comenzar una oración si no comienza adorando al Señor. Y eso es lo normal. Yo creo que cuando ha habido un error en la oración, y eso sería bueno que las personas que nos escuchan y nos están viendo, sacaran una estadística de su oración. Si usted ora 10 minutos, y usted saque en esos 10 minutos, ¿cuántos de esos 10 minutos usted los usa para pedir? ¿Cuántos usted lo usa para exaltar? ¿Cuántos usted lo usa para adorar? ¿Cuántos usted lo usa para, en este momento, rogar? Hay cosas en las cuales tú debieras tomar en consideración, estás pidiendo más que adorando, que exaltando. Entonces, el Señor, en el caso de Nehemías comienza haciendo lo primero que hace hasta el niño más pequeño. Cuando va a pedir algo a su padre, él comienza pues como que a endulzar al papá, o darle besitos, o consentirlo para cuando vaya a pedirle algo, pues el papá esté tan endulzado por las palabras que su hijo le dijo, que comience lógicamente a decirle, sí te voy a ayudar, sí te voy a comprar el helado, sí te voy a llevar al parque. Entonces, una de las cosas en esa metodología, Ricardo, lo importante es que nosotros debemos exaltar el nombre del Señor. Amén, amén. Y esto coincide ciertamente con lo que estaba mencionando hace unos minutos. Si nosotros vemos el estado anímico de Nehemías, ¿no? En ese momento, él recibió malas noticias. Él no estaba feliz, él no estaba contento, él estaba de duelo. Estaba como que murió alguien cercano a él, o sea, era el duelo por su ciudad, que le dolía, ¿no? O sea, la gente está mal, en gran mal y afrenta, fue lo que le dijeron, ¿no? Las puertas quemadas a fuego, él escuchó eso, se sentó, lloró, e independientemente de cómo él se sentía, empezó con alabanza, empezó con adoración. Recuerdo el Salmo, ¿no? Ese que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y qué bonito es que uno aprenda, en primer lugar, a saber cuando uno ora, con quién está orando. Yo siempre veo cuando alguien quiere enviarle una carta a algún presidente de un gobierno, de una empresa, o en cualquier institución donde uno se dirija a alguien de una jerarquía, ¿no? Siempre se le recalca en la carta, ¿no? Ciudadano, fulanito de tal, y se le coloca presidente de su respeto ante usted, su despacho, ¿no? Siempre hay como que un protocolo previo a la solicitud que se va a plantear. Y es importante que nosotros aprendamos como una forma de orar, que siempre haya alabanza a Dios. Yo creo que eso no puede faltar. Eso como que hace que el oído del Señor esté atento a nuestra oración, porque Él nos hizo para eso. Él busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y la adoración, no, y lo digo como músico, no es la música. Los muchachos se los enseño, mis estudiantes. No piense usted que los músicos somos adoradores porque tocamos un instrumento o porque cantamos, porque todo lo que respira alaba a Jehová. Entonces, los que no son músicos no pueden adorar. Claro que sí, porque el ambiente de adoración y de alabanza muchas veces inicia con oración. Con oración. La oración siempre va a cambiar la atmósfera, va a cambiar el ambiente, va a cambiar la situación. Hace que una persona, por ejemplo, enferma o debilitada, pueda ser fortalecida. Cuando inicia orando
en adoración. Y fíjate que Nehemías es un claro ejemplo, o sea, está al inicio del capítulo. Yo siento y estoy convencido que nada en la Biblia está por casualidad. Aquí está el capítulo 1 como el inicio. Hay una situación trágica, la ciudad está destruida, pero alguien se paró y empezó a orar. Y eso marcó el inicio del cambio para un pueblo, para el pueblo de Dios. Y esto es importante, siempre la oración siempre es precedida por un deseo, ¿no? Él tenía un dolor en su corazón y el deseo le precedía para clamar delante de Dios para que en este caso el Señor respondiera a su petición. Pero antes de la petición, el primer paso en la metodología del Padre Nuestro es la exaltación, la adoración. Si usted no comienza, escúcheme bien, exaltando y adorando al Señor, usted no está orando. Claro. Y hay cosas en la oración que tienen que hacerse de manera formal. Usted y nosotros enseñamos siempre cómo orar. Usted puede orar al Señor y hablar con sus propias palabras, pero usted debe cumplir ese proceso. Adore, exalte al Señor. Amén. El Señor tiene tantos atributos, el Señor tiene tantos, vamos a decirle, epítetos, torre fuerte, todopoderoso, tiene tantas, tantas connotaciones que pasaríamos tal vez minutos nombrando tantas maravillas del Señor que hacen referencia a un título. Ahora bien, después de ese proceso de exaltación y adoración, hay otro proceso. Y ese otro proceso es acciones de gracia. Sí, Señor. Si usted después de esa metodología inicial, paso número 1, exaltación, no va a darle gracias al Señor y la gratitud la va a poner de última, que después que pide comenzó mal, porque usted no comienza pidiendo y luego dando gracias, usted comienza dando gracias y luego pide. Si usted va a pedir algo, usted tiene que confiar hasta decir, Señor, si usted está enfermo, dice, Señor, gracias por la sanidad que ya hiciste, a pesar de que luego va a pedir. Y eso es importante, porque el Padre Nuestro, Él comienza y dice, venga tu reino. ¿Ah? Y comienza a vislumbrar ese proceso. A vosotros nos toca saber los tiempos y las sazones, ¿no? Que nuestro Padre puso en su sola, pero está hablando de que si va a venir el reino. Él estaba diciéndoles algo de que venga tu reino, pero ese reino ya había venido con el Señor, pero ellos aspiraban a otra cosa. Entonces, el Señor estaba diciendo, mire Señor, estoy pidiendo esto, pero yo anhelo ese proceso. Y cuando nosotros anhelamos y empezamos a darle gracias al Señor por lo que aún no hemos visto, comenzamos a dar, a pesar de que hay tantas cosas que hemos visto. Nosotros cuando oramos siempre damos gracias por lo que el Señor nos ha dado. Y digo nos ha dado porque ha pasado, pero nos cuesta dar gracias por lo que no nos ha dado en el momento. Nosotros oramos, Señor, gracias porque me permitiste abrir los ojos en esta mañana, un ejemplo, ¿no? Pero ya abrimos los ojos. Pero igualito, es verdad, usted debe darle gracias a Dios por eso, no estoy diciendo que no. Por los alimentos, sí, Señor, gracias por los alimentos que me vas a dar en el día. Si es en la mañana, no has desayunado, pero el Señor te va a dar los alimentos en la mañana. Amén. Y comienzas a darle gracias al Señor. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en su carta pastoral que era importante dar acciones de gracias al Señor. Correcto. Y las gracias a veces se dan o antes o después. Entonces, cuando usted da las gracias, las da antes, usted estaba orando con fe, cuando las dio porque ya pasaron, bueno, usted está diciendo gracias por algo que sucedió, pero también es bueno dar gracias por lo que va a suceder. Amén, amén. Y esto es tremendo cuando uno mira incluso el ejemplo de Jesús con este modelo. Incluso este versículo 2 del capítulo 11 de Lucas, ¿no? Cuando inicia el Padre Nuestro es tan conciso, pero tiene tantos elementos que uno debe aprender a escudriñar, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Acabaste de mencionar 3 palabras, venga tu reino, ¿no? Luego dice algo que no todos nos gusta, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Hay una afirmación, hágase tu voluntad. Jesús lo puso claramente de manifiesto, porque cuando uno lee su oración en Getsemaní, 2 veces, ¿no? Padre, si es posible, pasa de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es tremendo cuántas veces nosotros llegamos condicionando la respuesta de Dios. Señor, me gusta esta muchacha, Señor, este carro es mío, este trabajo es mío, me voy y tal. Y ya uno toma su decisión y nunca en la oración le dice, si es tu voluntad.
¿no? Creo que, hermanos, y todos los que nos están escuchando, es muy importante someternos a la voluntad de Dios. Yo creo que Dios tiene un plan para nosotros y a veces lo dejamos a un lado. Condicionamos la situación país, situación mundial, situación pandemia, problemas familiares, problemas de empleo y pensamos que eso es lo que pueda marcar nuestra vida y se nos olvida que existe la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice él, es que nadie perezca, por ejemplo, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, hay un plan que Dios tiene para nosotros, pero en nuestra oración diaria vamos a buscar voluntad de Dios. Yo creo que si nosotros en nuestra metodología aprendemos a decir, Señor, esto, aquello, lo otro, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Observa que es algo interesante que tú me estás diciendo en unas cortas palabras, que el mismo Señor estaba diciéndole, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es la referencia? Que en el cielo se hace la voluntad en los cielos, ¿no? Claro. Pero en la tierra no. Porque si no hubiera dicho, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra, no, porque en la tierra no se hace la voluntad de Dios. La gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Correcto. Entonces, en la oración, nosotros debemos decirle, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así yo no quiera, tengo que aceptar tu voluntad, Señor. Entonces, el Señor fue claro, hey, arriba se hace la voluntad. Me gustaría, desearía que en la tierra se hiciera la voluntad también. Nosotros debemos aceptar cuál es la voluntad perfecta de Dios. Claro, claro, que cuando uno estudia, ¿no? Y creo que fue el apóstol Pablo que lo dijo en Romanos, ¿no? Cuando hablaba de renovar nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que dice que es santa, es agradable y es perfecta. Continuando con el proceso de metodología que estamos conversando, porque bueno, el primer paso dijimos que era la exaltación, la adoración. Después viene un paso de acción de gracia. Pero el Señor en el versículo 4 del libro de Lucas, capítulo 11, versículo 4, hay algo que es importante. Y en el 3, me disculpan, 3. Y es que en la oración, si no hay fe, no hay oración. A pesar de que nosotros pensamos de que, bueno, nosotros siempre le damos gracias al Señor por los alimentos que nos ha dado, y pensamos y emulamos de que el Señor está en el versículo 3 nos está diciendo, bueno, dale gracias a Dios por los alimentos, bueno, vamos también en este momento a pedirle al Señor por los alimentos. El Señor nos enseñó algo en el versículo 3 del capítulo 11. En ese versículo que habla acerca del pan, no es tanto el pedir acerca del pan, sino la fe que había en base a eso. Porque él decía en el versículo 3, ¿cómo dice el versículo 3, Ricardo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, no ha recibido el pan, pero está hablando con convicción, con fe, dánoslo hoy. Es decir, estaba pidiendo y diciéndole, tú no lo vas a dar. Es decir, tú me lo vas a dar, dánoslo hoy. Es decir, como que usted pidiera algo y en ese algo que tú estás pidiendo, bueno, papá, dame el pabellón hoy, me lo vas a dar hoy. El Señor estaba afirmando con certeza, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estaba con certeza, con fe diciendo que el pan nuestro, el Señor que estamos pidiendo, nos lo iba a dar. Y está diciendo, lo voy a tener. Entonces, si en la oración no existe la fe, y observa, Ricardo, la fe tiene que afirmarse en la oración, porque luego de seguro el Señor sabía de qué íbamos a pedir. Si usted en la oración no tiene fe, usted en la oración no afirma la fe, lógicamente que usted no va a pedir, y el Señor va a decir, me estás pidiendo, pero no tiene fe. Entonces, paso número 3, fe. Si usted no tiene la convicción real de lo que va a comenzar a pedir y clamar al Señor diciendo, me lo vas a dar, usted pues también no está orando. Entonces, si usted comienza ese proceso en la oración de convicción y comienza a enamorarse de la oración, usted va a comenzar de que en su vida va a comenzar ese conversar con el Señor con la adoración, con la exaltación. Usted sabe muy bien que una de las cosas que a la gente le encanta más a la hora de venir a la congregación es alabar, adorar. Pero posteriormente, decíamos, hay que comenzar a dar gracias. Comience usted a hacer esa práctica en su vida de dar gracias. Si usted es capaz de decirle gracias a la persona cuando entra a la tienda, cuando usted le dice gracias por los alimentos a sus padres, usted le va a ser mucho más fácil darle gracias al Señor.
porque si no damos gracias al que vemos, es complicado darle gracias al que no vemos. Sí, señor. Entonces debemos comenzar a hacer esa participación. Y tercer paso, en esa connotación de la fe en esa connotación de la oración es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, señor. Así que es muy importante comprender esto, ¿no? Y también entender, porque en esto radica el escudriñar, ¿no? ¿Cómo es que el Señor nos va a dar el pan? Porque no es que vamos a pedir, dánoslo hoy, y bueno, esperemos que alguien nos venga en una bandeja a traernos el pan sin hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nosotros cuando oremos comprendamos esto, ¿no? Y es muy bueno leer Hebreos 11, a veces nos quedamos en el verso 1, que es importante, es la definición, pero todo el capítulo pues tiene mucha explicación sobre realmente la fe, ¿no? La fe sin obras es muerta. La fe me va a llevar a mí a yo hacer, a yo actuar, ¿no? A creer que yo voy a hacer algo en fe y Dios lo va a respaldar. Entonces, nuestra petición y nuestra confianza, nuestra certeza, cuando pidamos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mira, me gustaría entrar al siguiente punto que está en el verso 4, ¿no? Y perdónanos nuestros pecados. Yo creo que el arrepentimiento pues debe ser casi que algo diario, ¿no? En nuestra vida, porque de una u otra manera somos pecadores, dice. Porque también, y mira la afirmación que dice este modelo, ¿no? Que nos dejó el Señor, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ojalá no seamos hipócritas cuando digamos esto y realmente nosotros perdonamos, ¿no? Y creo que explicaste el programa anterior que, bueno, esta deuda pues no solamente se refiere a dinero, ¿no? A veces tenemos personas que nos ofenden, nos deben una disculpa, ¿no? Pero, Señor, perdónalo, y yo lo perdono a él, y perdóname tú a mí por pecar. Y luego sigue diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Son principios que al entenderlos y aplicarlos, nuestra oración va a ser muchísimo más eficaz, porque una oración que nosotros hagamos cuando no hemos perdonado es una oración que no va a llegar a ningún lugar. Es como llamar y el teléfono está en modo avión, no tiene saldo, no tiene señal. Usted puede tener el último teléfono, el más costoso, pero si no tiene cobertura, pues no le permite comunicarse. Y creo que la falta de perdón puede ser algo que interrumpa la señal celestial, por llamarlo de alguna manera. Perdónanos porque nosotros también perdonamos. Tenemos que tener moral para orar y para pedirle a Dios. Ahora bien, pareciera que como que existiera una contrariedad en esas palabras, ¿no? Y perdónanos, como nuestro Creador Jesús podía hablar acerca de que Él estaba clamando por un perdón, ¿no? Y es contrariedad, porque bueno, nos está enseñando con toda humildad realmente de que una de las cosas que nosotros debemos comprender es la importancia del perdón. El perdón de nosotros ser tan humildes de decir, Señor, perdónanos, porque nos queremos muy santos, ¿no? Y también el de dar perdón. Son dos cosas completamente diferentes. Primero, tener la humildad de poder decir, Señor, perdóname. Y es una contrariedad porque podemos tener cualquier cantidad de años en la iglesia, cualquier cantidad de años, pero siempre vamos a pensar que nosotros jamás vamos a fallar. En cierta ocasión, una vez conversé con un pastor y estábamos en una reunión y él hacía esta pregunta, ¿no? Acerca de si alguna vez si nosotros pecábamos, ¿no? Y pensamos que siempre existen grandes pecados, ¿no? Pero hay cosas muy pequeñas, esas como cosas pequeñas que van afectando nuestra vida, pero nosotros tenemos que tener la humildad de que de una u otra manera son pecados. Y parece mentira. Poco a poco eso puede dañar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas. Y Jesús, Él con toda humildad decía, perdónanos. Pensamos que porque, digamos, a grandes niveles tal vez de liderazgos, no fallamos, ¿no? Y eso es un error. Y el apóstol Pedro lo nombraba en su carta. Él decía de que el bautismo nos salvaba, pero había ciertas cosas que todavía alimentaba ciertas inmundicias y concupiscencias en nuestro corazón. ¿Y cómo son quitadas esas cuestiones en nuestra vida a través de la oración?
Cuando tú vas a tener la oración y tú le dices, Señor, perdóname, hice esto, hice aquello. Y es donde el tema de arrepentimiento llama a acotación, porque el tema de arrepentimiento es todos los días. Usted debe arrepentirse todos los días. Que hay un efecto acerca de lo que es el pecado y la ley del pecado, son dos cosas distintas, que esos temas doctrinales. Pero debemos comprender que de manera lógica, nosotros como cristianos debemos siempre clamar por ese perdón. Si Nehemías lo dijo también. Nehemías en oración hablaba y decía acerca de que él estaba dispuesto a confesar los pecados de los hijos de Israel, decía que hemos cometido contra ti. Y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, pues lógicamente vamos a confesar nuestros pecados. Nehemías 1, capítulo 1, versículo 6, lo afirmaba, haciendo acotación de la similitud que existe entre la oración de Nehemías y también la oración de Jesús. Es muy, muy cierto y necesario, ¿no? Como uno como cristiano, siempre tener ese reconocimiento. De hecho, cuando uno está evangelizando, le está hablando a alguien que no conoce de Dios, ¿no? Siempre se asocia el pecado, bueno, con un homicidio, con un robo, con algo así tremendo. Y hay personas que dicen, bueno, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Que yo soy una buena persona. Yo comparto, yo hago esto, ¿no? Pero aunque nosotros estemos en los caminos de Dios, siempre va a existir la necesidad de arrepentirnos, de pedir perdón, porque realmente arrepentirse es pedir perdón. Cuando tú te pones a analizar realmente qué es lo que necesitamos hacer al perdonar, pues es esto, es confesar, ¿no? Humildad. Humildad, exactamente. Y fue lo que el Señor nos dijo que teníamos que aprender de Él, ¿no? Porque esto es una demostración de humildad. Que Dios mismo manifestado en carne diga, perdónanos, ¿no? Nos debería dar un poco de, como que de hacernos sentir, ¿no? Si Él mismo lo dijo. Reflexión. Exacto, que nos haga reflexionar. Y es lo hermoso de escudriñar la palabra de Dios, porque dice, perdónanos nuestros, o sea, me incluyo, pecado. Y fíjate esta porción de Nehemías, el verso 7 del capítulo 1 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo, ¿no? Como algo que sucedió cientos de años atrás está siendo corroborado y validado por el mismo Señor Jesucristo. Así que esta metodología o esta forma de la oración creo que la podemos aplicar, ¿no? Y todos deberíamos hacernos un análisis desde el nuevo creyente hasta el que tiene 40 y 50 años en la iglesia, pues ver de qué forma nuestras oraciones siguen llegando a la presencia de Dios. Le pasó a Moisés, el caso muy conocido por el cual pues no entró a la tierra prometida. Pues después de tantos años usar la vara, pues el Señor le cambia la seña y él no fue sensible. Y creo que nosotros siempre necesitamos tener esa sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios y saber que cuando nosotros pedimos perdón, estamos abriendo el camino. Es que mira, cuando tú tienes una discusión con alguien, cuando tú te arrepientes, tú abres camino, marcas una pauta. Claro. Oye, fue mi culpa, lo siento. Tú, oye, está bien, ¿no? Vamos a resolver esta situación. Pero si la persona pues no da su brazo a torcer, capaz muchos matrimonios pues saben de qué trata esto, pero no aplica solo al matrimonio, a relaciones de empleados, a relaciones de muchas áreas, siempre está bien, lo siento, ¿no? Y creo que si Dios, que todo lo sabe, ¿no? Él sabe cuando hicimos algo como eso que mencionabas, alguna ofensa. Incluso alguien dijo en la Biblia, líbrame de los pecados que me sean ocultos. Si hice algo y no me di cuenta que pequé, claro. Señor, perdóname. Y uno va a ver cómo esa oración pues va a empezar a dar el fruto en el tiempo indicado. Ahora el caso contrario, confesamos nuestras ofensas, nuestros pecados, perdonamos, pedimos, Señor, perdónanos. Ahora debemos perdonar. Si no perdonamos, no nos van a perdonar. El Señor fue claro. Está diciendo, tú estás perfecto. Primer paso, humildad. Me estás diciendo que sí, que te perdone. Me estás diciendo que oye, que estás arrepentido. Ahora bien, tú debes perdonar. Y esa parte también no es tan fácil. No es tan fácil porque ahí comenzamos. No, pero es que me hizo esto y aquello. Entonces, si usted desea que el Señor los perdone, ya pasó el paso de humildad, ahora usted debe perdonar a esa persona que lo ha ofendido.
Y hago acotación a esto porque usted puede orar y yo conozco personas que muy sinceramente oran, pero también muy sinceramente están equivocados porque uno sabe que tienen conflictos con otras personas. Y entonces pues usted lo puede ver hablando hasta en lenguas, si es posible. Y esa persona no tiene perdón en su corazón. Ese tipo de cosas nos llama a acotación cosas como por ejemplo cuando Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola acerca de instrucciones de la oración, capítulo 2, pero el versículo 8, de primera de Timoteo 2:8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, pero dice, sin ira ni contienda. Él veía que en la iglesia, o le comentaban que en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo pastoreaba, había también muchas personas que, bueno, oraban y tenían ira y contienda. Él decía, yo quiero que ustedes oren con las manos levantadas en todo lugar, pero eso sí, sin ira ni contienda. Y eso nos debe llamar a reflexión, cómo nosotros vamos a la oración, porque no podemos ir a la oración como cualquier cosa. Debemos ir a la oración ya con un corazón dispuesto, así como estaba el lavatorio en el lugar santo en su momento, fuera para poderse lavar las manos, perdón, en el tabernáculo, me disculpa, porque había una limpieza previa para que el sacerdote hiciera eso. Nosotros de la misma manera debemos, cuando vamos a entrar en la oración, limpiarnos, debemos prepararnos. Y una de las cosas que debemos prepararnos es si tenemos ira o tenemos contienda. Y si tenemos ira o contienda, primero, usted no puede ir a oración con un proceso mental en el cual le ha robado la paz, le ha robado la paz, le ha quitado esa calma que usted tenía. No puede ir a la oración. ¿Cómo usted va a estar exasperado a la oración? No puede. Usted debe esperar, pedir perdón al Señor. También si fue con otra persona, pedirle perdón e ir a la oración. Y mucho menos con contienda. Claro. Porque si en el hogar, como dice la Escritura, usted puede orar, pero si su esposo y usted tienen problemas, su oración va a ser estorbada. Entonces puede perder usted, de verdad, y va a perder el tiempo, 2-3 horas y su oración va a estar estorbada, de manera lógica. Claro. Y esto es clave, es fundamental comprenderlo, ¿no? No debe haber ira, no debe haber contienda. Son dos cosas diferentes y a veces, mira, hay personas que no logran, o cómo voy a tratar de explicarlo que se pueda entender. La ira, ¿no? Hay personas que por naturaleza se les conoce como iracundas, ¿no? Como que siempre andan airados. Pero a veces hay situaciones que realmente nos molestan, una injusticia, nos acaban de robar, nos acaban de estafar, qué sé yo. Siempre sucede y va a suceder. Exactamente, va a seguir sucediendo. Es una realidad que no la podemos cambiar, pero hay personas que eligen airarse porque es una decisión, uno decide. Hasta por placer. Exacto. Entonces, no puedo yo llegar y en medio de mi ira empezar a orar porque no voy a conseguir nada. Y la contienda, pues, es algo tremendo, hermano, que todavía hoy en día, y esto no es a personas que no conocen de Dios. Aquí, pues, se nos está hablando de personas que oran, es decir, de cristianos que tienen la costumbre, más que la costumbre, el buen hábito o aplican ese ejercicio espiritual de orar, pues aleja la ira, aleja la contienda. Es como que yo voy al gimnasio y bueno, tengo un instructor, mira, quiero alzar tal máquina, bueno, úsala así, no la puedes usar así porque te puede hacer daño, ¿ves? Entonces, creo que esta instrucción es fundamental y está directamente relacionada con el perdón, porque lo que te acababa de decir, bueno, me robaron, me estafaron, algo pasó. Señor, está en tus manos, ya. Material se recupera, sigo adelante, lo pongo en tus manos y ya, lo dejo a un lado y me concentro en mi oración. Pero muchas veces buscamos venganza por nuestras propias manos, buscamos, ¿cómo es posible? Y tal. Y realmente eso va a hacer que aflore más nuestra parte carnal y nuestra parte espiritual mengue, porque realmente no estoy alimentando mi espíritu. Como el tiempo aquí es oro, ¿no? Sí. Una de las cosas que nosotros debemos considerar es, cuando estudiamos el Padre Nuestro, vemos los errores de metodología que nosotros tenemos. Hablábamos al comienzo, le decíamos a ustedes que sacaran una estadística de en 10 minutos de oración, ¿cuánto usted pide en 10 minutos de oración? Usted lee el Padre Nuestro, ¿cuántas veces observamos al Señor pidiendo por lo material? Una vez.
En contexto, la segunda vez queda muy abierta. Siempre pedía por el tema espiritual. Siempre, si iba a pedir, era por el tema espiritual. Vemos que lo primero que pide, materiales acerca del pan. No pide ni por casa, ni por vestido. No, y dice como afirmativo, me lo vas a dar. Yo estoy pidiendo, mira, por favor, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Tampoco lo pidió, escúcheme bien, para dentro de 2 días. Tampoco lo pidió para dentro de 3 días, lo pidió para hoy. Usted no puede pedir porque usted mañana va a estar orando exactamente igual. Entonces, pide solamente una vez por algo material y vuelvo y sale a lo último ya y líbranos del mal, es decir, líbranos de los problemas, muchas cosas de enfermedades, de inconvenientes, de dolencias, pero lo dijo con una frase, líbranos del mal, más nada. Nosotros somos todo lo contrario en oración. Comenzamos a sacar todo lo que debemos pedir y lo que pedimos es el 80% de la oración. Entonces el Señor dice, pero yo no les enseñé eso. Yo no les enseñé eso, no les enseñé que cuando vengan a orar a mí solamente vengan a pedir y pedir y pedir y pedir. Es decir, es cierto que la palabra dice, mire, ustedes cuando piden mal, pero no es que están diciendo que usted todo lo que va a pedir, va a hacer en oración es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Entonces, una de las cosas que el Padre nuestro nos enseña es qué debemos pedir. Y lo que nosotros debemos pedir más no es tanto lo material, sino lo espiritual. Porque cuando tú hablabas acerca del perdón de los pecados, del perdonar, eso tiene que ver más con el espíritu, con la parte almática. Y la parte carnal lo que estaba pidiendo era la comida, y en este caso cualquier tipo de maldad que pueda surgir, de enfermedades, tal vez también de cosas que tengan con el ámbito espiritual. No pedía tanto, realmente no pedía grandes alusiones a muchas situaciones materiales. Y ese es el grave error en la oración hoy en día. Claro, claro. Y bueno, ya para ir finalizando, yo creo que estos puntos parecen a simple vista sencillos, ¿no? Todos hablamos de la oración. Si vas a la calle y alguien le pregunta, ¿usted se sabe el Padre Nuestro? La mayoría dice, sí, me lo sé, y te lo dicen de principio a fin. Pero cosas tan sencillas como esta, al uno profundizarlas, pues llega a darse cuenta que no todo está tan bien. Mira, en la vida misma, en la forma en la que nos alimentamos, por ejemplo, la forma en la que invertimos nuestro dinero, en la forma en la que administramos nuestro tiempo, uno a veces piensa que está haciendo las cosas bien, pero cuando te pones a detallar, empiezan las costuras, las pequeñas cosas, los pequeños detalles. Y lo que hablabas, pues es muy cierto. O sea, si algún día, no sé, si usted que me está viendo quiere agarrar una grabadora cuando usted se arrodilla, vea, duré 30 minutos. ¿Cuánto duré arrepintiéndome? Correcto. ¿Cuánto duré adorando? ¿Y cuánto duré pidiendo? ¿Ves? Entonces allí nos vamos a dar cuenta que realmente la cosa como que no marcha como debería, ¿no? Entonces, esto es una enseñanza tremenda, hermano. Terminando, lógicamente, cuando comenzamos el programa acerca de los ejercicios espirituales, para hacer ejercicios hay que saber cómo se deben hacer los ejercicios. Amén. Así que bueno, mis amigos y hermanos que nos están viendo el día de hoy, pues esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Seguimos hablando sobre estos ejercicios espirituales que son realmente una bendición para nosotros. Si nosotros empezamos a aplicar realmente y a hacer buenos ejercicios, todo va a marchar bien en el nombre de Jesús. Así que nos estamos viendo en un próximo programa. Esperamos que haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Dios les bendiga. Paz y gozo a todos. Dios les bendiga. Amén.